Y un tema que yo quiero traer a meditación en esta mañana es el tema de la Navidad. Y pienso que es un tema importante porque todos nosotros hemos pasado en algún momento por pensamientos o dudas acerca de la Navidad. Hemos escuchado, ¿verdad?, que algunos hablan de la Navidad como una fiesta pagana, otros celebran la Navidad con todo lo que involucra ese concepto en el sentido religioso. Entonces, estas preguntas generan a su vez nuevas preguntas y dudas entre los cristianos. ¿Debe la Iglesia como tal celebrar la Navidad? ¿Está mal si los cristianos la celebran? ¿Está uno participando del paganismo? ¿Está pecando si festeja a nivel familiar o entre hermanos en ese día? Bueno, ni que hablar de todas las controversias que surgen acerca de la fecha de la Navidad, si es el 25 de diciembre, acerca de los elementos propios de la utilización en la Navidad, que son en cierto modo símbolos como el arbolito de Navidad, ¿verdad?, en algunos casos el pesebre y otras cosas relacionadas con esto. Bueno, entonces una pregunta sin duda que nos afecta es pensar que la Navidad tiene, como algunos dicen, un origen pagano. Y es entonces esto una fiesta pagana. Y aquí lo que podemos hacer, si queremos ser estudiosos diligentes en este sentido, es apelar a los recursos que tenemos acerca de la historia. Pero estamos hablando no de una historia reciente, sino que estamos hablando de casi 2000 años en la historia nuestra, ¿verdad? Entonces, no es tan fácil, sin embargo, tampoco es imposible. Ahora, hay también otros asuntos que debemos tener en cuenta, que es que muchas veces cuando se hacen historia, los historiadores acuden a distintas fuentes, pero si no son buenos historiadores, no acuden a fuentes primarias. Entonces, fuentes primarias son aquellos que estudian los manuscritos o los escritos propiamente de los autores, de los ya sean testigos o los que hablaron en determinada época. Pero si se acude a fuentes secundarias, se está buscando a aquellos que escribieron de los que escribieron primero. Entonces ahí se corre con cierto sesgo de interpretación, cómo fue que ellos interpretaron a los primeros autores y si esas fuentes que utilizaron eran confiables o no eran confiables. Entonces, hay algo que es quizás bastante evidente en la historia, o por lo menos en cuanto a los estudios históricos, porque no se ha encontrado demasiada fuente sobre eso, es que durante los primeros 3 siglos los cristianos no celebraron el nacimiento de Cristo precisamente a modo de celebración o de fiesta. Entonces, no tenemos muchas evidencias. Hay algunas pequeñas de algunos sacerdotes en África que hablaban de la fecha del 25 de diciembre. Pero no hay muchas fuentes y tampoco era una conmemoración cristiana de los primeros siglos. Sin embargo, es importante considerar qué pasó en los primeros siglos de la Iglesia en cuanto a al desarrollo teológico, porque eso de algún modo también afectó a las fiestas o a las celebraciones que ellos tenían. Entonces hay 2 fechas que son importantes, que es la fecha del Concilio de Nicea en el año 325
y un concilio posterior en Constantinopla en el año 381. El concilio niceno, sería bonito algún día poder hacer una escuela dominical sobre los concilios. Hay bastante que nosotros podemos aprender de eso, ¿verdad? El concilio niceno tuvo un énfasis en la cristología, porque habían surgido numerosas sectas y numerosas herejías que atentaban hacia la persona de Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Estaban aquellos que atacaban a Jesús diciendo que Jesús en realidad no había sido un hombre, había sido una especie de espíritu, una manifestación, ¿verdad? Y toda esta corriente pagana temprana, los gnósticos, la carta del apóstol Juan algo menciona sobre ellos. Ustedes recordarán el texto que dice aquel que dice que Jesucristo no ha venido en carne. O sea, el tema de la encarnación era algo sumamente importante desde la doctrina apostólica, y lo fue importante para los discípulos o los seguidores del cristianismo en los primeros siglos, de dejar asentado como una verdad bíblica. Entonces el concilio niceno tuvo ese énfasis en la persona de Cristo y en la cristología. En contra de ellos estaban también los arrianos, y ustedes saben que los arrianos negaban la deidad de Jesucristo. Esto hasta el día de hoy se ve, esas corrientes doctrinales sostenidas hoy por sectas como los Testigos de Jehová. Entonces, la iglesia tuvo una batalla en el inicio o en el desarrollo, no podemos decir el inicio porque el inicio fue con los apóstoles, pero en las primeras etapas del cristianismo tuvo una batalla contra varios frentes de herejía. Y es por eso que cuando hablamos de esta palabra, que para algunos puede sonar un poco difícil, cuando hablamos de ortodoxia, ¿a qué nos referimos con la ortodoxia? Nos referimos no al grupo necesariamente mayoritario que defendió una verdad, pero ciertamente tenía que ver con la defensa de la verdad bíblica, ¿verdad? Cómo eso fue sostenido en el paso del tiempo. Las iglesias se fueron edificando sobre la doctrina de los apóstoles, como dice la Escritura, pero la iglesia humana, en el sentido religioso, muchas veces se desvió de la enseñanza bíblica. Pero muchas veces la iglesia fue utilizada, aún en su fuerza o influencia institucional, y obviamente me refiero a la iglesia en un sentido más organizado de los primeros siglos, ¿verdad? Lo que luego se viene a llamar catolicismo romano o la iglesia cristiana en Oriente, luego hubo una separación. Pero lo que debemos entender es esto, que la iglesia luchó contra las herejías. Entonces, por decirles una evidencia clara del ataque a la persona de Cristo, el símbolo niceno, que se llama así símbolo niceno a un escrito donde ellos redactan su credo, su confesión del resultado de ese concilio, y no lo voy a leer todo, pero una parte habla de Jesucristo y dice así: el Hijo de Dios, unigénito nacido del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, tanto lo que hay en el cielo como en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó y se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día y subió a los cielos y vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Estoy leyendo tan solo un extracto que habla acerca de Jesucristo. Ahora, allí está condensada fuertemente la cristología de estas personas, de estos teólogos, ¿verdad? De estos pastores, algunos también en ese entonces llamados sacerdotes,
que defendieron la palabra del Señor y atacaron o criticaron las herejías que querían tomar lugar. El credo niceno luego fue ampliado, ¿verdad? Por eso se dice en el concilio de Constantinopla. Ahí tuvo un énfasis aún mayor en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces uno luego puede leer completamente entonces el credo niceno, y vemos que eso fue clave en el desarrollo de la historia cristiana y aferrarse y mantenerse a la ortodoxia o a la doctrina correcta. Ahora bien, en el siglo IV, 380 después de Cristo, ustedes saben que hubo un evento significativo, que fue que Roma, que era el imperio y la fuerza, ¿verdad?, militar indiscutida en ese tiempo, utiliza al cristianismo y oficializa el cristianismo. Los cristianos habían sido perseguidos en los primeros años, ¿verdad? Sabemos ya desde la época del apóstol todo el problema que había con Roma, pero luego aparece Constantino y él de algún modo oficializa al cristianismo como la religión del Estado. Obviamente entendemos que había fines políticos detrás de esto, y no hay duda de que hubo allí un sincretismo religioso, porque Roma antes era pagana, es decir, que tenían cultos a otros dioses. Evidentemente no era al Dios verdadero, ni al Dios del cristianismo. Tenían cultos a divinidades, especialmente, ¿verdad?, se hacía el culto al sol o al Dios invicto, como le decían. Había culto de los astros, y eso fueron también distintas corrientes que se mantuvieron en muchos pueblos de la adoración de los astros, que despertaron mucha curiosidad. Muchas personas buscaban, ¿verdad?, conocer por medio de los astros ciertas cosas acerca de querer comprender y relacionarlo con la deidad. Bueno, todas estas cosas que estamos diciendo en algún momento van calzando. ¿Qué pasa entonces? Pudiese ser que algunas de las iglesias tuviese algún tipo de celebración, pero hasta ese entonces no muy importante, acerca del nacimiento de Cristo. Pero cuando la iglesia ya toma un carácter más organizado, la iglesia de Oriente empezó celebrando el bautismo del Señor durante el siglo IV, y estos indican algunos que realmente fue también con un propósito de sobreponerse al paganismo que era tan fuerte en ese momento. Entonces, en lugar de darle lugar a esas fiestas paganas que adoraban a los astros o que atacaban la fe cristiana, ellos tornaron esas fiestas y empezaron a enseñar la celebración. Nosotros escuchamos, quizás usted ha escuchado acerca de la Iglesia de Oriente, en el 6 de enero, la celebración de la Epifanía. Epifanía significa manifestación. Se habla de la Epifanía en una manifestación de Dios. Obviamente eso tiene que ver con el nacimiento, pero también tiene que ver con el bautismo, en la manifestación de Dios en tres personas en el bautismo. Aquellos que atacaban la doctrina de la Trinidad, o que atacaban la doctrina de Cristo, su cristología, por ejemplo, decían algunos que el Cristo pasó a morar en Jesús en el momento del bautismo. Eso es algo, ¿verdad?, obviamente herético. Entonces, ¿qué hizo la Iglesia de Oriente? Empezó a celebrar esto como una manera de contrarrestar esas herejías.
y estableció fechas, y esa fecha fue el 6 de enero. La Iglesia de Roma en Occidente cambió esa fecha del 6 de enero y la pasó al 25 de diciembre. Y entonces algunos se preguntan por qué ese cambio. Y lo que muchos entienden es que precisamente el 25 de enero la Roma pagana celebraba sus fiestas al invencible Dios del Sol, o el Dios del Sol Invictus. Y entonces, ¿cuál fue la idea de esa iglesia en Roma? Introducir la celebración del nacimiento de Jesucristo en esa fecha, porque, como ustedes lo acaban de oír, era muy importante para la iglesia sostener que su sol o su luz era el verdadero Jesucristo y no el astro, ¿verdad?, que alumbra, al cual los paganos adoraban. Entonces ellos querían poner este énfasis. Nosotros vamos a recordar la encarnación del verdadero sol o la verdadera luz, pero no en el sentido de astro, sino en referencia a la divinidad, porque esta era la doctrina que era sostenida y defendida en contra del paganismo. La iglesia en Roma dejó algunas celebraciones en la misma fecha que la iglesia de Oriente, el 6 de enero, contrarrestando así los que se llamaban celebraciones saturnales. Se celebraba en esa fecha al dios de la agricultura, que era Saturno. Y entonces ellos vieron en esto de que los magos venían de Oriente a traer el presente para Jesús, vieron una manera de quizás hacer ver a los paganos cuál era la historia de Cristo y atraerlos. Si esto era correcto o no es otro tema que lo vamos a meditar, pero lo que necesitamos entender es cómo fue que se desarrolló esta fecha y cuáles fueron los propósitos. La iglesia oriental, había una cierta separación entre la iglesia occidental de Roma y las iglesias orientales. Y la iglesia oriental rechazó lo que hizo Roma y lo consideró pagano. Y entonces dijeron, ellos están haciendo esta celebración en una fecha a un dios pagano, y criticaron lo que hicieron los romanos. A esto debemos también tener presente que mucho tiempo después, por el siglo XVI, hubo un papa llamado Gregorio que hizo una corrección en el calendario juliano. Y algunos sostienen que eso fue para justificar el cambio de fecha de la celebración. La iglesia de Occidente y Oriente siempre tuvieron algunas diferencias. Pero finalmente triunfó la fecha de Occidente, aunque algunas iglesias orientales todavía mantienen la celebración del nacimiento de Cristo en el 6 de enero. En Occidente y en la mayor parte del mundo, la fecha más conocida fue la del 25 de diciembre como la fecha del nacimiento del Señor. Ahora, hay mucha tela para cortar acerca del tema de la fecha. Sabemos que la Biblia no dice ninguna fecha. Para los judíos y la iglesia primitiva fue importante considerar la investigación de la fecha, porque en otros eventos, tales como por ejemplo la Pascua, tenían material suficiente para poder determinar cuál era la fecha exacta. Entonces sabemos que la muerte del Señor fue en la Pascua, y si los judíos podían entender cuándo era la Pascua, podían saber entonces también cuándo era la muerte del Señor. Para la iglesia oficial, ¿verdad?, tanto en Oriente como en Occidente, en el siglo IV, entonces la celebración de la Pascua era algo muy importante, mucho más importante que el nacimiento. Pero luego esta fecha del nacimiento fue ganando mayor importancia.
Ahora, volvemos a decir esto. Hay algunos eventos en la historia que pueden ser determinados por la unión de eventos en que en la Biblia se están expresados. Por ejemplo, el tema saber cuándo es la Pascua. Cuanto al nacimiento del Señor Jesucristo, no tenemos una fecha, no es fácil, ¿verdad?, tomar una postura para determinar una fecha. Lo que sí podemos decir con seguridad que hubo un día en el cual el Señor tomó cuerpo humano, se encarnó, ¿verdad? Y eso es, sin duda, un día tiene que haber. No sabemos cuál es, no podemos decir cuál es. Algunos hacen un debate muy grande detrás de este tema, ¿verdad? Lo que sí debemos afirmarnos los cristianos es que hubo un día real en el cual el Señor se hizo hombre. Vamos a considerar ahora otro punto. ¿Es esta una fiesta católica? ¿Es esta una fiesta católica? Bueno, como ustedes escucharon, yo empecé hablando del cristianismo de los primeros siglos, pero en el siglo IV ya se oficializa la religión cristiana en Roma, en el Imperio Romano, y la Iglesia Católica empieza a tomar una importancia mayor al estar vinculada con el Estado. Entonces, la Iglesia Católica tuvo aciertos y desaciertos a lo largo de la historia. En muchos aspectos nuestra fe encuentra puntos de conexión con lo que ciertos teólogos en el catolicismo romano sostuvieron. Sin embargo, también sabemos que había errores doctrinales que perseveraron o que incluso se agravaron en el desarrollo de la Iglesia Católica y la llevó a un decaimiento y un deterioramiento tan grande que en el momento de la Reforma, ya para un entendimiento claro, ¿verdad?, estaba en una apostasía total. Y podemos incluso bajarnos unos cuantos años antes y ya saber de que había personas que rechazaban el catolicismo romano por estar tan vinculado al paganismo. Entonces, durante la Reforma Protestante hay una separación del catolicismo romano y hay una acusación de muchas de las doctrinas que estaban equivocadas en el catolicismo romano. Entonces, hubo algunos que mantuvieron algunas cosas del catolicismo y otros que se opusieron a las cosas del catolicismo. Vuelvo a decir esto, no todo estaba mal en la teología católico-romana, sostenemos la Trinidad y hablamos cómo ellos defendieron la Trinidad, pero hubo muchas cosas que estuvieron mal y los reformadores fueron claves en este aspecto de hacer un despertar en la Iglesia para que vuelvan a la fe. Entonces, los primeros reformadores, la mayoría de ellos no se opusieron a la celebración del nacimiento de Cristo. Sin embargo, más tarde, la corriente puritana, y hablamos mucho de los puritanos porque nos gusta mucho la teología de ellos y el estilo de vida piadoso, en un tiempo donde también la religión estaba vinculada al Estado, ellos vieron en las celebraciones navideñas una relación muy grande con el catolicismo romano y también con un desorden enfocado en otra cosa. Entonces, en 1647 la Iglesia en Inglaterra prohibió la Navidad y lo reemplazó por un día de ayuno. Imagínense la diferencia, ¿verdad? De festejar con comidas, con fiestas, con regalos, a un día de ayuno. Entonces ellos veían esta conexión con el catolicismo romano. De hecho, es interesante algunas palabras. Por ejemplo, ustedes saben que en inglés Navidad es Christmas. Si uno separa esas dos palabras es Cristo, ¿verdad? Y misa, más es misa. O sea, la misa es un término bastante católico. La iglesia en Escocia, la iglesia presbiteriana, desalentó la observancia de la Navidad en
en esa época. Más adelante en Estados Unidos, en la época de la colonia, muchos puritanos inmigraron a Estados Unidos, en Boston, y también la prohibieron. Fue una celebración prohibida, se consideraba que era algo pagano, que era algo mundano, pero esta prohibición fue levantada años más tarde, en 1681, por un gobernador inglés. A mediados del siglo XIX, bastante después, esta fiesta o celebración se populariza en Estados Unidos y debemos también recordar que era mayoritariamente celebrada por la Iglesia Católica porque era una de sus fiestas establecidas en su calendario litúrgico, la Iglesia Episcopal, la Iglesia Luterana, pero aún así, aún en el siglo XIX no eran tan importantes como la Epifanía y la Pascua. Bueno, yo menciono allí principio inventivo de la adoración, que esto es algo propio del catolicismo romano, ¿verdad? Que ellos determinaban fechas en las cuales decidían incorporar algo a la liturgia y esa pasaba a ser la liturgia oficial de la Iglesia. Quisiera hablar un poquito acerca de las reacciones sociales acerca de este festejo. En la Revolución Francesa, ustedes saben que la Revolución Francesa, entre muchas de las cosas que querían lograr, había una gran oposición al cristianismo. Y entonces querían borrar todo vestigio de manifestación de la fe en Dios y fue prohibida. Con la Unión Soviética y las corrientes socialistas también se opusieron a la celebración de la Navidad, la prohibieron. En algunos casos cambiaron las canciones, melodías navideñas y las reemplazaron con letras que defendían la ideología comunista. En la Alemania nazi también hicieron esto, minimizaron la celebración de la Navidad, utilizaron para transmitir sus ideas. En Inglaterra, en la era victoriana, tomó un carácter más secular, aunque se celebraba. Sin embargo, el énfasis era aquí más del festejo familiar y actos de bondad o generosidad. Hay un cuento que se hizo famoso de Charles Dickens, un cuento de Navidad, y entonces pareció ser que ya había celebraciones, pero no era tanto la mención del evento, del advenimiento de Cristo, de su encarnación, sino más bien lo que significaba el festejo de hacer algún acto de bondad, de estar en familia, de perdonarse, reconciliarse. Podemos llegar entonces también a entender por qué hoy en día hay un festejo así de la Navidad, un festejo secular o comercial. ¿Qué es lo que se vive hoy en día? No es esta la fiesta de su origen, ¿verdad? No es hoy en día ni un culto al Dios pagano, ni tampoco una celebración cristiana como tal. La identidad de la Navidad, el mundo la quiere separar por completo del cristianismo. Hasta lo notamos en el último tiempo en los mismos nombres que se le dan a las fechas. Muchas empresas en lo comercial ni siquiera quieren utilizar la palabra Navidad. Por eso cambian, ¿verdad? Dicen dónde va a pasar la fiesta o las fiestas, ¿verdad? Los días festivos o el feriado, pero no quieren mencionar la Navidad. Quizás no tanto aquí en Latinoamérica porque son países con una fuerte influencia católica, pero sí pasa en Estados Unidos, donde, como dije, la palabra tiene incluido el nombre de Cristo. Entonces hay un ataque del secularismo a la fe y a todo lo relacionado con la fe. Y por un lado, esto puede estar puesto en el énfasis de que es una fecha donde hay que hacerse regalos y entonces hay que comprar y que hay que tener grandes comidas, ¿verdad? Y el énfasis está allí.
en comer y en hacerse regalos y en disfrutar el día, digamos, libre, de descanso, de entretenimiento. Aparecen algunos personajes allí, los cuales generan también mucho debate y controversia. Por ejemplo, el lugar que se le da a Santa Claus. Algunos pueden investigar sobre esto y ustedes saben que están aquellos que dicen que era un cristiano que hacía obras de caridad y hacía regalos, y otros que más bien ven detrás de ese personaje algo negativo. Sin duda esto no tuvo nada que ver con el inicio y el desarrollo en la historia de la Iglesia, pero se metió y se apoderó del énfasis comercial de esta fecha. Algunos hablan, en Latinoamérica se habla de Papá Noel, no se habla de Santa Claus. También aparecen en las películas los duendes, ¿verdad?, que vienen con los regalos. Todas estas cosas tienen un énfasis mucho más comercial y de incorporar elementos que quitan por completo la idea cristiana o la importancia de la doctrina que se quiso en algún momento conmemorar. Ahora, aquí tenemos una pregunta importante, porque he hablado bastante de historia, saltando de un punto a otro, mencionando ciertas festividades religiosas, ciertas conexiones con cultos paganos, el sincretismo religioso, el intento de la religión de cristianizar la sociedad. Pero aquí creo que está el punto más importante para nosotros como iglesia local. ¿Debe una iglesia celebrar la Navidad? Y es aquí el punto donde nosotros debemos hacer una diferencia sumamente importante con el catolicismo romano. No porque nosotros no estemos de acuerdo con la doctrina que de algún modo quiso ponerse en relieve en esa celebración, porque somos trinitarios y estamos de acuerdo con la deidad de Cristo y con la encarnación, la doctrina de la encarnación. Sin embargo, hay algo que debemos entender, y lo mencioné antes, que las iglesias han tenido distintos tipos de enfoques acerca de cómo adorar a Dios. Entonces, hubo religiones o iglesias que sostuvieron este principio del derecho a inventar una celebración que no estaba incluida en la Escritura. Esto es lo que se conoce como el principio inventivo. Por eso es que la Iglesia Católica Romana tomó ciertos eventos bíblicos y los instituyó como fiestas incorporadas en la liturgia para celebrarse como iglesia. Entonces ellos dicen que, por ejemplo, la iglesia tiene que celebrar no solo el nacimiento de Cristo, sino también la Pascua, ¿verdad? Y sabemos que esta es una fiesta judía, ¿verdad? Pero entonces ellos la están celebrando coincidentemente la Pascua con la muerte del Señor, muerte y resurrección del Señor. Pero no son las únicas fiestas que han incorporado, porque si vemos el desarrollo de la historia católica romana, incorporaron muchas fiestas y celebraciones y reconocimientos que no están mandados en la Biblia para las iglesias. Entonces, nosotros, por ejemplo, no somos llamados a recordar la Pascua como tal, sin embargo, la iglesia debe recordar la muerte y la resurrección del Señor, pero esto lo debemos hacer cada vez que nos reunimos, ¿verdad? No es un día en específico, sino cada vez que tenemos el partimiento del pan, cada vez que tomamos de la copa, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces nosotros estamos recordando esa fecha en cada cena del Señor, y como hablamos en un momento, entendemos que debería ser apropiado en cada reunión de la iglesia,
porque cada día del Señor, porque Dios manda a que celebremos o a que hagamos memoria o a que recordemos. Eso es una ceremonia, una liturgia bíblicamente establecida. El Señor tomó el pan, lo partió, lo dio a los discípulos, tomó la copa, dio gracias, la dio a los discípulos, y eso es lo que la iglesia debe hacer. El bautismo es una ordenanza del Señor, y por eso como iglesia celebramos o cumplimos con esta ordenanza de aquellos que profesan la fe en Cristo, que sean bautizados públicamente por la inmersión en agua para así cumplir lo que el Señor manda. Sin embargo, no consideramos que como iglesia nosotros tenemos el derecho de inventar una celebración que no fue prescrita en la palabra para las iglesias. Entonces, las únicas dos ordenanzas que nosotros sostenemos es el bautismo y la cena del Señor. Evidentemente entendemos bíblicamente que la iglesia debe reunirse cada día del Señor para el culto, para la adoración. Pero aquí viene entonces otro entendimiento que ha formado parte de la iglesia, que es el principio normativo de la adoración. ¿Qué dijeron algunos? No llegaron al punto de los católicos romanos de decir nosotros vamos a inventar, pero dijeron lo siguiente: nosotros vamos a hacer todo aquello que Dios no prohíbe. Entonces, si Dios no prohíbe algo, entonces nosotros los podemos hacer. Entonces, algunos después de la Reforma dijeron, bueno, Dios prohíbe las imágenes, entonces todo lo que tiene que ver con imágenes lo desechamos. Pero si Dios no prohíbe algo, entonces la iglesia lo puede incorporar. El entendimiento reformado de la adoración va un paso más allá, y es que en el culto a Dios y en la adoración pública a Dios como iglesia, solamente vamos a incorporar aquello que Dios ha mandado. ¿Y qué es lo que Dios ha mandado para la iglesia? La predicación de la palabra, la administración de las ordenanzas, bautismo y cena del Señor, los himnos y cánticos espirituales, las oraciones, ¿verdad? La Biblia instruye también acerca del separar ofrendas cada primer día de la semana, y por supuesto en el caso de personas que son llamadas al oficio, reconocidas delante de la congregación. Pero entonces, fuera de eso, no vamos a hacer nada de aquello que Dios no ha establecido. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿debe la iglesia celebrar la Navidad? Nuestra pregunta se responde al pensar, ¿Dios mandó a la iglesia a celebrar la Navidad? La respuesta es no. No como una liturgia, no como un día especial festivo. Sin embargo, no debemos llegar a pensar que todo lo que esto implica está mal, porque defendemos la doctrina de la encarnación, proclamamos la verdad de la deidad de Cristo y de su humanidad, y es una enseñanza con la cual tenemos un mismo acuerdo con el inicio o el desarrollo de la iglesia histórica. Entonces aquí debemos hacer también una clarificación acerca de qué entendemos por celebrar. Porque quizás usted dice, ustedes celebran la Navidad, y yo digo, bueno, ¿qué es celebrar? ¿Es que vamos a hacer aquí en la iglesia toda una presentación de teatro? No, eso no nos mandó el Señor. Pero es que nos oponemos a la doctrina. No nos oponemos a la doctrina. Nosotros celebramos que Dios se hizo hombre. Nosotros celebramos que es una doctrina verdadera que ha sido puesta en alto por el cristianismo en contra del paganismo. Nosotros celebramos con gozo en nuestros corazones que Cristo vino, pero sinceramente no lo hacemos solamente el 25 de diciembre, lo hacemos cada día del Señor que nos reunimos.
Quizás algún día se pone más el énfasis en una doctrina, un día se va a hablar más de la creación, otro día se va a hablar más de la obra de Cristo, otro día de su nacimiento, otro día de su muerte, pero como liturgia, como mandato a la iglesia, lo que somos llamados a celebrar es su muerte y resurrección. Entonces, podemos responder de las dos maneras, en un sentido sí y en otro sentido no. No vamos a amoldar la iglesia a las costumbres de otras religiones y entonces ya el 25 de diciembre solamente vamos a hacer cosas de Navidad. No tenemos por qué hacerlo. Sin embargo, no estaría mal que haya un sermón navideño o con el énfasis en la encarnación en el día de Navidad. ¿Me explico con esto? Yo quiero que entendamos esta diferencia porque es significativa. Ustedes van a ver iglesias donde la Navidad implica todo un cambio de decoración ¿verdad? Y todo gira en torno a la Navidad como si fueran una sucursal del catolicismo romano que dice que hay que festejar en ese día. No nos regimos por el mismo principio. Sin embargo, mantenemos y sostenemos la misma doctrina. Entonces, la iglesia tiene que hacer una relación y diferenciación entre lo que es tradición y testimonio. En un sentido, estamos unidos a la tradición que sostiene la doctrina, pero nos queremos separar de esta idea secular de la Navidad y también de una Navidad religiosa basada en la inventiva humana. Entonces, es algo que requiere un cierto entendimiento y una cierta convicción. Me quedan 5 minutos. Hay numerosas oposiciones y críticas a la Navidad. Algunos han llegado a satanizar la fecha, al punto tal de que hay iglesias, bueno, ustedes saben que principalmente en sectas, donde prácticamente el que festeja algo de la Navidad ya es del diablo, ¿verdad? Y a ver, yo entiendo que hay una crítica cuando en la iglesia hay una celebración, pero hablemos también de las familias o de las cuestiones personales. Hay un libro que un autor por los años 60 llamado Ralph Woodrow escribió llamado Babilonia, misterio religioso. Y este autor lo que hace es ligar las celebraciones navideñas con un montón de cultos y prácticas idolátricas del pasado, ¿verdad? De esas fechas en las que yo hablaba, de los primeros siglos, y hace allí una mezcla tan que prácticamente lo hace ver todo horrible y pagano. Bueno, vean cómo fue la historia. Este hombre se hizo famoso por este libro, se divulgó por todos lados. Años más tarde, él se arrepiente de lo que escribe y confiesa que él no había hecho una investigación de fuentes primarias. ¿Recuerdan lo que yo le dije al principio? Los verdaderos historiadores investigan fuentes primarias. Él había tomado como base a un autor que a su vez citaba a otros y ese autor tenía como fuentes muy dudosas. Entonces él vuelve a escribir otro libro, Ralph Woodrow escribe uno que se llama La conexión Babilonia, o sea, en signo de preguntas. Y en ese libro lo que hace es refutar todas las cosas erróneas que él había escrito antes. Claro, muchas veces pasa así, ¿verdad? Después de que se hace el problema es difícil poder solucionar todo lo que se afectó. Bueno, lo cierto es que muchas de las gentes que se oponen a la Navidad por su origen pagano, realmente no tienen tantas fuentes fidedignas para vincular completamente la relación. No tienen sustento histórico de fuentes primarias, si es que es una fiesta a Nimrod, si es que es a Tamuz. Eso por un lado. Por otro lado, lo que dijimos antes, el cristianismo intentando aprovechar esas fiestas paganas para imponer su entendimiento doctrinal.
¿Es esto válido? Bueno, puede ser cuestionado. Como iglesia no somos llamados a cristianizar el mundo en el sentido secular o a imponer nuestras fiestas. Sin embargo, esa fue la realidad de la historia. Entonces, no sé cómo hubiese sido, si hubiese sido diferente, quizás si el cristianismo no hubiera tenido esa influencia en el mundo, hoy 25 de diciembre el mundo estaría celebrando al sol invicto. ¿Y qué haríamos nosotros los cristianos? Obviamente no estaríamos celebrando al sol. No se recordaría el nacimiento de Cristo, pero nos reuniríamos cada 25 o cada día del Señor para adorar al Dios verdadero. Entonces, el cristianismo intentó oponerse al paganismo y pudiéramos pensar que quizás en un sentido lo logró, porque el mundo mayoritariamente recuerda o sabe que lo que el cristianismo celebra el 25 de diciembre es el nacimiento de Cristo. Sin embargo, hoy el secularismo va tratando de apagar esa fecha y esa celebración. Se desprenden aún más controversias. El uso del árbol, esto tiene un origen pagano. Hermano, busque, investigue, llegue a su propia conclusión. Algunos encuentran que también había árboles a los cuales se rendía adoraciones paganas, pero vinieron entonces cristianos que talaron esos árboles y dijeron esto no es correcto y pusieron otro árbol como haciendo referencia a una nueva naturaleza, a un nuevo entendimiento doctrinal. De hecho, hay una historia que hasta el mismo Lutero puso un árbol de pino donde había una adoración falsa, lo decoró con manzanas como una manera de neutralizar ese mal entendimiento. ¿Y qué acerca del pesebre? Sabe que el catolicismo romano tiene imágenes. En los pesebres generalmente está allí la imagen del niño Jesús. Nosotros entendemos que no debemos hacernos imágenes conforme lo que manda el mandamiento, y eso aún implica la imagen de Jesús, ¿verdad?, encarnado. Si criticamos a un católico por tener un Cristo, ¿verdad?, o una imagen, una estampita de Jesús en su billetera, ¿de qué manera puede entonces el cristiano justificar y decir, no, pero ese no es Jesús, es una representación de Jesús? Estamos cayendo en lo mismo, ¿no? Si queremos ser consecuentes con nuestro entendimiento de las imágenes, deberíamos desecharlas. No son válidas para la adoración verdadera. Entonces, ¿es necesario celebrarla? Vamos a hablar ahora en término personal o familiar. No hay un mandato. Sin embargo, no podemos decir que es malo celebrarlo. ¿Es malo que una familia decida un día celebrar o alegrarse o gozarse en base a alguna doctrina bíblicamente enseñada? No podemos de ningún modo pensarlo así. ¿Es piadoso oponerse? ¿Es piadoso tomar esta postura de decir, no, yo no celebro la Navidad? ¿Y qué va a hacer en la Navidad? ¿No va a ir a trabajar? No va a ir a trabajar. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a quedar en su casa así triste, en ayuno? Y si le dan regalo lo va a rechazar. Hay que pensar las implicancias de eso. O sea, eso sería llegar a la práctica testigo de Jehová, ¿verdad? Entonces, en ese rechazo hay un criticar a los demás. Entonces, ¿no nos gozamos de que Jesús nació? No estoy diciendo que la celebre, no estoy diciendo que Dios lo manda a hacerlo, pero no es una buena oportunidad para decir, bueno, el Señor vino y vino para salvarnos y aprovechar a compartir el Evangelio. Hermanos, hay cosas que van a los temas de libertades personales y individuales, y es por eso que es tan importante que la iglesia como tal no se involucre en esto, porque si se involucra está tomando una postura. O sea, la iglesia, si decimos como iglesia, ¡ay, vamos a celebrar la Navidad!, entonces lo que estamos diciendo es válido y justificamos todo lo que esto implica. O si decimos, no, eso es del diablo, nos estamos oponiendo aún a la doctrina que se quiso
defender y sostener. Entonces, ¿qué hacemos como iglesia? Solo lo que Dios nos mandó. ¿Nos mandó a celebrarlo? No. ¿Pero nos gozamos y celebramos el nacimiento del Señor? Claro que sí. ¿Qué hacemos como familia? ¿Quiere usted festejar? ¿Quiere usted dar regalos? Es parte de su libertad cristiana. ¿Quiere usted decirle a la gente feliz Navidad? Es parte de su libertad cristiana. ¿Siente usted alguna dificultad de conciencia por esa relación con el catolicismo romano o ese vínculo con fechas paganas? Está en su libertad de no celebrarlo y de no festejarlo. Pero es sumamente importante tener madurez para no caer en sectarismo, en acusaciones o en divisiones. Usted busca en internet, va a encontrar muchos que hablan de la Navidad, ¿verdad? Y le pegan duro. Y también encuentra otros pastores, teólogos y hermanos en la fe que se alegran de esta celebración. Quiero compartir brevemente unos pensamientos de R.C. Sproul, un teólogo bastante conocido y respetado. Él dice lo siguiente: lo que celebramos en la Navidad no es tanto el nacimiento de un bebé, por muy importante que esa persona haya sido, sino porque ese bebé en particular, en ese nacimiento, es la encarnación de Dios mismo. Encarnación significa venida en carne, y es Jesús, Dios encarnado, el Hijo encarnado. Juan en su Evangelio comienza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces vemos en esta introducción de Juan, ¿verdad? Quizás un tanto una declaración complicada, pero se distingue el Verbo de Dios y luego se identifica a los dos. Y dice, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y al final del prólogo, más adelante, dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Estamos hablando de encarnación. Cristo apareciendo en este planeta. No estamos diciendo que Dios cambió de repente y se hizo hombre, ¿verdad? Como si fuese una transformación en el cual dejó su existencia divina y se convierte en hombre. Eso sería negar la Trinidad, ¿verdad? No es una sustracción la encarnación, sino más bien es una adición, porque es Dios teniendo desde ese momento una naturaleza humana que se une a su naturaleza divina con el propósito de la redención. Algunos teólogos del siglo XIX habían propuesto de que Dios se había despojado, porque hay un versículo que dice que se despojó, lo vamos a leer, pero que se despojó de sus atributos divinos. Esto no es así. Los atributos divinos permanecieron en Cristo, Él nunca renunció a ellos. Eso negaría la misma naturaleza de Dios. En la encarnación, la naturaleza divina no pierde sus atributos. Tampoco los comunica a la parte humana. La parte humana de Cristo no fue divinizada. No deifica la naturaleza humana, sino que en el misterio de la unión entre las naturalezas divina y humana de Jesús, la naturaleza humana es verdaderamente humana. En el sentido humano no era omnisciente, no era omnipotente, pero al mismo tiempo la naturaleza divina seguía siendo plena y completamente divina. Cuando la Biblia habla de que se vacía de algo, es de ese privilegio, exaltación y gloria. Jesús en la encarnación se hace a sí mismo una persona sin reputación o sin manifestación de gloria al tomar el cuerpo humano.
Él permite que su propia posición divina y exaltada sea sometida a la hostilidad humana, a la crítica y a la oposición del hombre. Como dice el versículo, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y esto es algo asombroso, que Él no solo venga como un hombre, sino que se haga esclavo. Viene de una posición que no conlleva ninguna exaltación, ninguna dignidad. Más bien lo que sufrió fue indignidad. Y dice el texto, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, espero que esto pueda ser en alguna manera clarificador. Tomé un poquito más de tiempo, lamento haberme extendido. Vamos a hacer una oración y pasamos al receso. Amado Señor, gracias te damos por lo que hemos podido meditar. Concédenos sabiduría como iglesia en estos aspectos, en algunos que son tan controversiales, también como familias, tener un entendimiento claro y apropiado, y actuar con convicción. Líbranos de juzgarnos y ayúdanos a afirmarnos con gozo y convicción en nuestro corazón en lo que creemos, que podamos también compartir con los que nos rodean las buenas nuevas. En Cristo Jesús.